Hoy está de moda hablar de ser bipolar, ¿no? Usted puede escuchar ese término con mucha frecuencia. Los medios, los psicólogos se encargan de como ponernos ahí en nuestra mente distintos términos, síntomas. Y ahora resulta que la gran mayoría se autopercibe como bipolar, ¿no? ¿No ha escuchado por ahí? Ay, es que discúlpame, soy así porque soy bipolar. Por eso de repente estoy alegre, de repente estoy triste, de repente estoy tranquilo, de repente estoy enojado, de repente salto de euforia y de repente estoy sumido allá abajo en el fango de la depresión. Pero mira, quiero que abras tu Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver, porque creo que dejé pendiente en los primeros versículos, el tema de cómo aprender a ser sabio desde la perspectiva de Dios cuando enfrentamos diversas pruebas. ¿Alguien se siente que está en un tiempo de prueba en este momento en su vida? Yo sí, estoy en un momento de prueba. Qué bueno, esta palabra es para ti en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Voy a leer en la Reina Valera 60, dice la Escritura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer, hermanos? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Entonces Santiago, en esta porción que estamos leyendo esta mañana, nos dice: si alguno de ustedes, de vosotros, tiene falta de sabiduría. Y es que miren, si tú y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios en todo momento. De manera especial cuando enfrentamos diversas pruebas. Y es que todos los días tenemos que tomar decisiones. Algunas decisiones son muy triviales, como qué ropa te pones. Bueno, yo tengo 3 chicas en casa. Y créame que el domingo en la mañana no es una fácil decisión. ¿Cómo van a venir vestidas? ¿Alguna tiene esa experiencia en su casa también, verdad? Miren, ahí hay varios están señalando por ahí. Bueno, pero hay muchas decisiones que son triviales de todos los días. Pero hay ciertas ocasiones que hay decisiones importantes que van a afectar nuestras vidas. Y es que cada decisión que tomamos, hermanos, amigos, cada decisión que tomamos hoy, sin duda determinan lo que seremos mañana. Ahora, recordemos que esta carta se escribe poquito después del medio del primer siglo, y aquí había 2 culturas mezclándose: la cultura grecorromana, la cultura occidental, como la que heredamos nosotros, y la cultura hebrea, que tenía algunas diferencias, su cosmovisión, su manera de ver la vida con el mundo grecorromano. Ahora mira, en la cultura grecorromana, en el mundo occidental, la sabiduría o una persona sabia, o la sabiduría, es aquel conjunto de conocimientos, de expertez en las ciencias, en las letras o en las artes. Y una persona se le considera sabia cuando tiene mucho conocimiento en cierta área y está aplicando ese conocimiento. No sabemos si lo aplica bien, si lo aplica mal, pero consideramos a una persona sabia a alguien que tiene un alto grado de conocimiento.
Ahora, una diferencia sustancial en el concepto de sabiduría de los hebreos es que sí tiene que ver con conocer, pero sobre todo se le considera sabio aquel que ha desarrollado la habilidad, la pericia de aplicar esa sabiduría a su vida cotidiana. ¿Sí me doy a entender cuál es la diferencia? Entonces, en el pensamiento hebreo, hermanos, la sabiduría tiene que ver con desarrollar la habilidad y la pericia para aplicar ese conocimiento. Entonces, en la Biblia, la sabiduría es el arte de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo. En la Biblia, la sabiduría es el arte de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora quiero preguntarle, ¿nos hace falta sabiduría? ¿Qué piensa usted? ¿Nos falta sabiduría? Sí, nos falta sabiduría. Nos falta aprender a desarrollar la habilidad de poder vivir conforme a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Y es que yo no sé por qué razón, hermanos, ocurre en nuestra cultura que hacemos una dicotomía, una separación entre lo que es la vida de fe y la vida de todos los días. De repente somos súper cristianos en la iglesia, cantamos alabanzas en la iglesia, sentimos padre estar en la iglesia y nos gozamos con lo que está en la iglesia, pero parece que saliendo de ella, ¿verdad? Nos quitamos como la ropa de iglesia, la careta de iglesia y somos personas diferentes. Y eso está completamente incongruente con la fe que nos enseña el Evangelio. El Señor quiere que seamos personas de una sola pieza, personas de convicciones, personas que ciertamente luchamos contra nuestros pecados, contra nuestra naturaleza pecaminosa, pero que hemos tomado la decisión en nuestras vidas de conocer, de amar y de seguir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Ahora, el asunto, hermanos, es que necesitamos sabiduría de Dios para las decisiones que tomamos en nuestra vida. Mira, yo sé que nadie nace sabiendo ser hijo, nadie nace sabiendo ser esposo, nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo ser jefe. Mira, hay muchas cosas que ignoramos en la vida. Y muchas las aprendemos, ¿verdad?, del día a día. A lo mejor estudiaste una profesión, tomaste un diplomado, te especializaste con una maestría, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en la Biblia hay sabiduría práctica para todo lo que hacemos en el día a día. Y Dios desea que aprendamos entonces el arte de vivir en la voluntad de Dios todos los días. Y cuando caminamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a experimentar la bendición, la plenitud y aquellas palabras que tanto nos gustan. Y todo te saldrá bien. Pero Dios quiere entonces que aprendamos y deseemos tener esa sabiduría. Dice aquí el siguiente parte del versículo. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala a Dios. ¿Cuántos son papás aquí? Levántame su mano. Gracias. Dígame si no, qué bien se siente cuando tus hijos te piden algo que tú sabes que es bueno. Porque de repente uno como padre experimenta muchas luchas con los hijos porque ellos en el ímpetu de la juventud, en ese proceso de buscar su identidad y estar experimentando el mundo, luego piden y toman decisiones que la verdad uno dice, pero ¿cómo está pensando y haciendo esto o aquello? Pero como padres, qué bien se siente cuando tu hijo empieza a madurar y comienza a platicar y a decir y a pedirte cosas que son para bien. ¿Qué hace uno cuando un hijo hace una petición de ese tipo? ¿Se lo da o no se lo da? Pues claro que se lo da. Porque uno sabe que eso que está pidiendo es para su bendición, para su bienestar. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial.
Nuestro Padre se siente complacido cuando tú y yo, en medio de la prueba, en medio de lo cotidiano, le decimos: Señor, dame sabiduría. Porque Él sabe que su sabiduría es algo bueno para nosotros. Nuestro Padre Celestial se siente entonces complacido cuando nosotros, tú y yo, en una actitud humilde, le pedimos sabiduría para la vida. Abre tu Biblia sin perder Santiago, por favor, en el Salmo 19, versículos del 7 al 11. La sabiduría de Dios, hermanos, está a nuestro alcance. Dice Santiago: ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a leer en el Salmo 19, por favor. Salmos 19, versículos del 7 al 11. Quiero que observe 5 resultados de hacer nuestra la sabiduría práctica de Dios en nuestra vida. Miren, la ley de Jehová es, ¿cómo es? Y ahora subraye la siguiente frase: que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, subraye, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, y ahí subráyele, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, vuélvale a subrayar, que alumbra los ojos. ¡Wow! Hermanos, tenemos aquí sabiduría. Mira, yo veo que a veces hay mucha gente en nuestro mundo occidental que está como apantallada, atraída hacia cosas de la sabiduría milenaria del Oriente, y está bien, o sea, algo bueno puede haber, ¿no? Pero aquí hay sabiduría de Dios también milenaria, escrita en los Salmos, efectiva, eficaz, útil. Y aquí este salmo nos dice que hay 4 resultados de hacer de la palabra de Dios nuestro código de vida, nuestra guía de vida. Dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón y alumbra el entendimiento, alumbra los ojos. Versículo 9, miren: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, mucho más que el oro afinado, dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y subraya esto último: en guardarlos, ¿qué hay? Grande galardón. Entonces, ¿conviene o no conviene la sabiduría de Dios? No los escucho muy convencidos. ¿Conviene o no conviene la sabiduría de Dios? Aquí hay sabiduría de Dios en la palabra. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Por favor, vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a decir que esta es la versión del Salmo 19, pero por el apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Léalo conmigo, todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, el enemigo te quiere lejos de la Biblia. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué el creyente batalla tanto en ir
cada día a la palabra de Dios? Siempre hay algo que se opone. A veces cosas válidas como el trabajo y deberes que tenemos que hacer, pero en otras ocasiones son nuestros hobbies, son nuestra serie de Netflix favorita. Estábamos viendo el partido de fútbol, aunque el equipo chafa siempre ha sido chafa y seguirá chafa. Sobre todo si le vas al Cruz Azul como yo, ¿verdad? Le voy al Cruz Azul. Mis hijas me hacen un bullying. Papá, ¿por qué le vas al Cruz Azul? No lo logran entender. Mi esposa no lo logra comprender. El otro día me dijo, tenemos 20 años casados y tu equipo nunca ha sido campeón. Y yo le dije, para que veas que un hombre puede ser fiel. Ah, ¿verdad? La realidad para aquellos jóvenes que no se explican cómo una persona puede ir al Cruz Azul es que cuando yo fui niña, muchos de mi edad lo saben, el equipo más campeón de México era el Cruz Azul. 6 campeonatos los ganó en la década de los 70. Gracias. Se siente la juventud. Gracias. Bueno, el asunto es este, hermanos. El Señor quiere que comprendamos lo necesario y vital que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Mira, puedes escuchar buenas prédicas en internet, puedes venir a la iglesia y también deleitarte en la palabra del Señor. Pero mira, te voy a decir una cosa. No es lo mismo mirar a alguien estarse comiendo un corte de carne delicioso a estárselo comiendo uno mismo. ¿O si es lo mismo? Entonces, por favor, entendamos lo necesario que es la palabra de Dios para nuestra vida. Lo necesitamos. Muchos dicen, es domingo, no voy a ir a la iglesia, voy a ver enlace. Está bien, cuando te dé hambre ponte a ver MasterChef y a ver si con eso te sacias, te llenas. ¿O no? Es lo mismo. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos algo tan básico como es el tener nuestro alimento espiritual. Ahora, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios y ¿qué va a pasar? Le será dada. Él lo da abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Así que necesitas sabiduría para un negocio, necesitas sabiduría para escoger tu carrera, necesitas sabiduría para cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo resolver un conflicto, cómo poder guiar a tus hijos por el buen camino. Busca la sabiduría que está en la palabra de Dios. Y Dios te va a hacer sabio al sencillo. Te va a alumbrar los ojos del entendimiento, va a traer alegría a tu corazón. Porque eso hace la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien usa la palabra de Dios en tu vida y en mi vida para enseñarnos a vivir en el arte de hacer la voluntad de Dios. Ahora, sigamos. Dice Santiago. Pero pida, ¿cómo? Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, una ola que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, pero las pruebas confrontan nuestra fe. ¿Y a poco no ha dudado usted? ¿No ha experimentado dudas, temores, ansiedades?
Mire, lo que el Señor quiere es que entendamos que cada prueba es una oportunidad y es un medio que Dios usa para poder hacer crecer nuestra fe. Hay una historia del Evangelio de Marcos con la que yo me identifico muchísimo, quizá como padre ahora en esta época de mi vida. El Evangelio según San Marcos capítulo 9 narra la historia de un padre con un hijo que tiene algo parecido a epilepsia, aunque el texto aclara que se trata de un asunto espiritual. Entonces, este padre escucha que hay un hombre llamado Jesús que está haciendo cosas asombrosas, que está sanando gente, que está expulsando demonios. Y un día decide y lleva a su hijo delante de Jesús, va a buscar a Jesús y quiere que Jesús haga algo por él. Pero cuando llega, no está Jesús, no nos dice el texto dónde andaba, pero empieza y encuentra a sus discípulos. Y entonces él le pide a sus discípulos que hagan algo por su hijo, y resulta ser que los discípulos no pueden hacer nada por el muchacho. Imagínate como padre. Desde pequeño tu hijo tiene esos síntomas y se tira al agua, se tira al fuego, prácticamente lo has visto muerto por estas situaciones. Y entonces el padre comienza a discutir con los discípulos. Y en eso llega Jesús. Y empieza a preguntar, ¿de qué se trata? ¿Por qué están discutiendo? Porque estos discípulos no han podido resolver mi problema. Y Jesús deja salir un poco de lo que piensa y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y entonces el padre le dice, mira Señor, tennos compasión, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice unas palabras que son también para ti y para mí. Al que cree, todo le es posible. Y entonces Jesús reprende a ese demonio, el chico es liberado, pero omití algo que es súper importante. El padre, después de escuchar esas palabras de al que cree todo le es posible, él les dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y les digo que este pasaje me identifico con él porque muchas veces en las pruebas de la vida uno está luchando con la incredulidad, con las evidencias médicas, con las evidencias financieras, con los problemas que en carne propia estamos pasando en familia, con tus hijos. Ahí están. Y la fe, hermanos, no es el acto de creer que todo se va a solucionar inmediatamente. La fe no es como fingir que no existe el problema y que no estamos metidos en una situación que quizá ya no podemos soportar. La fe, hermanos, es confianza en que así esté dura la prueba, Dios está contigo y que nunca te dejará, nunca te desamparará. Y ahora, el acto de fe no es que siempre va a resultar todo favorable a como nosotros lo queremos. En la historia de Marcos, hermano, este chico fue restaurado, fue sanado. Pero hay muchas otras historias de vida donde no ocurre eso. Sin embargo, la fe, hermanos, nos ayuda a no solo mirar la aflicción presente, sino podernos con fe mirar allá en el futuro, donde Dios ha prometido que nos va a dar una gloria mucho mayor que todo lo que hay aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, nuestra vida aquí es pasajera. Es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se va.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tiene promesas para esta vida y tiene promesas para cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la fe lo que implica es un acto de confianza y decirle a Dios: Dios, sí lucho con lo que estoy mirando. Lucho con los hechos que mi mente razona. Tengo temores, tengo miedo, tengo desvelos, pero Señor, confío en ti. Ese es el punto. Y cuando Dios ve que hay confianza en nosotros, Él va a obrar. Y yo no vengo aquí a venderte una idea de que todo siempre va a salir bien según nuestra expectativa. Lo que sí te puedo asegurar es que nada se sale del control de Dios. Y creer lo que dice la palabra, ahí mismo en Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces, en medio de la prueba, pidamos sabiduría para poder ver cuál es el plan de Dios y a dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces termina este texto diciendo: no piense pues quien tal haga, versículo 7, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, viene un texto que parece raro, versículo 8. Les voy a decir por qué, porque parece que no tiene conexión. ¿Qué dice el versículo 8? El hombre, vamos a leerlo todos juntos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo no se preguntaría, ¿qué hace ese texto ahí? Pues tiene mucho, ahorita vamos a ver. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? ¿Quién es la persona de doble ánimo? Mira, en el texto original pudiera traducirse la persona de dos almas, de dos mentes contrarias, que coexisten en una misma persona. El hombre de doble ánimo, si quisiéramos usar un término contemporáneo, diríamos que es un bipolar espiritual. De repente está súper animado para seguir al Señor. Y de repente está ya tirado en el fango de la desesperación y de la desesperanza. Un día dice, sale, vamos a hacerlo. Y al otro día simplemente no lo hace. Hermanos, el hombre de doble ánimo, a ver si usted identifica algunas características, es inconstante. Es una persona dudosa, cambiante, inestable, impredecible, vacilante, indeciso. Comienza algo y no lo termina. Cambia rápido de relaciones, ¿verdad? Románticas, de amistad. No puede cambiar las relaciones familiares porque pues ya ni modo, ¿verdad? Pero quiere cambiar de suegra cada rato, ¿verdad? Cambia de trabajos. ¿Ha conocido personas así? Que parece que tiene 20 años, pero ha trabajado como en 50 trabajos. ¿De qué habla eso? De una persona de doble ánimo. Y también cambia de iglesia. Sí, porque eso no crean que nomás se queda en cierta área de la vida o nada más en la iglesia. Eso permea todo. Y Santiago, quiero decirte, ¿por qué está el versículo 8 ahí? Porque en el resto de la carta, a ver, ¿alguien ha leído Santiago? Ah, qué bueno, unos cuantitos, pero por favor, lea Santiago. No sé si lo notaste, pero el resto de Santiago lo va a ocupar el escritor para exhortar a sus lectores a que dejen la vida de doble ánimo. Mira, traigo una tabla, si la tenemos por ahí en multimedia. Quiero que veas esta tabla. El hombre de doble ánimo, que dice, es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. La palabra literalmente significa dos almas o dos mentes. Y mira,
Capítulo 1, versículo 6. Pide sabiduría, pero tiene dudas. Capítulo 1, versículo 22. Es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. Mira con agrado al bien vestido y desprecia al andrajoso, que también el Señor murió por él. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice tener fe, pero no obra conforme a la fe. Capítulo 3, versículo del 1 al 12. Bendice a Dios con su boca, pero maldice a sus semejantes con esa misma boca. Capítulo 3, versículo 13 al 18. Se cree sabio en su propia opinión, pero no se da cuenta que le hace falta la sabiduría de Dios. Capítulo 4, versículo del 1 al 5. Quiere seguir a Dios, quiere ser amigo de Dios, pero es amigo del mundo. Capítulo 4, versículo del 11 al 12. No reconoce sus propios errores, pero eso sí, juzga y murmura de los demás. Capítulo 4, versículo del 13 al 17. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Capítulo 5, versículo del 1 al 6. Quiere que Dios le haga justicia, pero él trata con injusticia a sus semejantes. Y finalmente, capítulo 5, versículo 12, promete hacer, jura por el cielo y por la tierra y por el osito Bimbo, pero no cumple lo que promete. Entonces, no sé si alguna vez usted había visto esta relación en el libro de Santiago, pero prácticamente el versículo 8 es la síntesis de una conducta nociva para la vida espiritual que Santiago quiere que como creyentes erradiquemos en nuestra vida. Así entre nos. ¿Usted es de doble alma? ¿De doble mente? ¿De doble opinión? ¿Es usted un bipolar espiritual? ¿Usted cree que hay bipolares espirituales en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Ahora, no parta de la idea yo no, los demás sí, pero yo no. Porque eso puede ser una muestra de lo que estamos hablando ahora. Fíjese, vamos ahora ahí mismo en Santiago hasta el capítulo 4, versículo 8. Y Santiago nos dice, bueno, ok, eres de doble ánimo, vas a ser inconstante. ¿En cuántos caminos es inconstante el de doble ánimo? Todos. O sea, cuando tú y yo conocemos una persona de doble ánimo, no creas que solo es de doble ánimo en los asuntos de la iglesia. Es en todos lados. Eso se permea a todos los caminos. Ahora, no me vayas a malentender, todos tomemos nuestros momentos ahí como de bajas y subidas, ¿no? Pero estamos hablando de personas que realmente hay una contradicción en su forma de vivir la fe y de vivir sus vidas. Personas que conocen el Evangelio pero no se sujetan al Evangelio, no se rinden al Evangelio. Personas que saben la Biblia pero no la aplican como sabiduría práctica para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagamos algo. ¿Cómo dejar de ser una persona de doble ánimo? Mira lo que dice 4:8, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, léalo conmigo, purificad vuestros corazones. Mira, en esta frase tan chiquita, Santiago nos está dando claramente cuál es el origen de este problema.
hay impurezas en nuestro corazón. Hay amores que compiten con el amor de Dios. Hay personas, hay cosas, hay situaciones que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Puede ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu chamba, puede ser el dinero, puede ser tu propio ego. Vivimos en una sociedad tan narcisista, tan pensando en sí misma, que, hermanos, Dios es, la verdad, complicado que realmente esté en el trono de nuestro corazón. Y cuando no está colocado Dios en el lugar que debe tocarle a Él, pues todo se tergiversa, todo se descompone. Por eso la mayoría de las personas tienen su vida hecha un caos, donde aparentamos prosperidad y éxito y que nos está yendo bien, y mira, somos optimistas, y mira, estoy alcanzando mi desarrollo. Pero si observas bien sus vidas, y no por juzgarles, pero si tú observas, hay un caos. Y a lo mejor tu vida en esta mañana es un caos al que Dios quiere ponerle orden. Por eso dice aquí: pecadores, limpiad las manos, arrepentíos. Dice: ustedes, los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purifiquen su corazón. Y la fe es probada y es purificada a través de las pruebas. Y cuando Dios nos lleva al crisol de las pruebas, lo permite para purificar nuestra fe en nuestro corazón. Y de esa manera, hermanos, eliminar impurezas. Usted sabe que un metal precioso como el oro no se encuentra, rara vez se encuentra así en estado puro, ¿no? O sea, generalmente está revuelto con otras impurezas. En el proceso, no sé si usted ha visto alguna vez un programa de televisión que hable sobre eso, pero en el proceso de la búsqueda de oro, la densidad del metal le ayuda mucho a poder decantar las impurezas y que quede el material puro. Pues esa decantación son las pruebas por las que Dios hoy te está pasando en la vida. Y a lo mejor esa estrechez económica en la que vives, esos problemas matrimoniales que tienes, esa situación de enfermedad, esa situación de incertidumbre, esos excesos en los que has andado y por más que le buscas no encuentras satisfacción en la vida, todo eso Dios lo está permitiendo para que tu corazón pueda ser purificado y puedas dejar ese síntoma de ser bipolar espiritualmente. Si Jesús es Dios, y si Jesús es tu Salvador, ¿por qué no tomamos la decisión de una vez por todas de seguirle? ¿A poco Él se conforma con migajas? ¿A quién le gustan las migajas? Dígame. No nos gustan las migajas. ¿A quién le gustan las sobras? Bueno, a mi perro le encantan, ¿verdad? Pero ¿a quién le gustan las sobras? Imagínate que yo tengo así una fruta, la muerdo y no me gusta, y le digo: ten, es para ti. No habla bien de tu corazón. Y honestamente, es cierto, no, muchas veces eso hacemos con Dios. Señor, te doy lo que me sobra, te doy lo que puedo, cuando puedo, a la hora que quiero. Si no tengo otra cosa mejor que hacer, a lo mejor voy a la iglesia. El Señor quiere tu corazón. Pero el Señor no quiere un corazón doblado en dos, que tiene dos pensamientos, dos almas, que dice una cosa y hace otra. El Señor quiere un corazón. Pero ¿sabes? Esa es tu decisión. A lo mejor tienes años de venir a una iglesia, tienes años de escuchar el Evangelio, y nunca has tomado la decisión seria de darle todo al Señor. Y si eres honesto, si somos honestos, es porque ahí hay algo en el corazón que no queremos dejar, que no queremos entregar a Jesús. O sea, me parece chido ir a la iglesia y lo disfruto, pero hay algo que me impide. El Señor dice: purifica tu corazón. Y entonces dejarás de ser una persona de doble ánimo.
Seguramente tienes algo que decirle a Dios en esta mañana con respecto a eso. Cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a terminar. Cierra tus ojos. Señor, tu palabra es tan clara, tan cortante. Él dice, ¿eres frío o eres caliente? Al Señor no le gusta la tibieza. Y Señor, sé que todos en algún momento de nuestra vida somos de doble mente, de doble alma. Somos de doble ánimo. Y Padre, todo lo que Santiago nos va a decir a partir de este versículo tiene que ver con esa incongruencia de vida en la que muchos creyentes caen. Señor, en esta mañana queremos que purifiques nuestro corazón. Tú sabes bien, Señor, qué es aquello que amamos más que a ti. Señor, que tu Espíritu Santo en este momento toque corazones y que puedan tomar la decisión más importante y extraordinaria que pueden tomar en su vida, que es decidir en vivir una vida entregada a ti. Tú conoces los corazones, tú conoces cómo estamos hoy, y lo que te pedimos, Señor, es que purifiques nuestro corazón. Enséñanos a amarte como tú eres digno de ser amado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.